Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a responder la tercera pregunta que nos hizo el señor Andrés Valerio, perdón. Sean ustedes bienvenidos. El amigo Andrés nos pregunta sobre virus en las plantas, identificación y eliminación. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los virus en las plantas, cómo podemos identificarlos y cómo podemos hacer para tratarlos una vez que sepamos que tenemos un problema de un ataque de virus. Lo primero que tenemos que saber es que un ataque de virus se puede parecer a un ataque de ácaro o un ataque de Thrips. Las hojas en los virus tienden a encresparse, así como a arrugarse. Tienden a presentar variación de colores entre verdes y amarillos, colores mezclados. Los virus tienden a presentarse en los puntos de crecimiento, o sea, en las hojas más tiernas, en las hojas más nuevas. ¿Cómo descartamos que no sea un ataque de ácaro, un ataque de Thrips? Bueno, pues sencillamente tenemos que colocarla al microscopio y buscar a ver si conseguimos ácaro o conseguimos Thrips. Si conseguimos ácaros y conseguimos Thrips, esas son buenas noticias, porque si nosotros tratamos al ácaro y al Thrips, resolveremos completamente el problema. Si no conseguimos ataques de ácaro o de Thrips y las personas no han hecho ningún control para estas plagas, que las pudieran haber eliminado antes de que nosotros las viéramos, pues entonces existe la posibilidad de que se trate de un ataque de una virosis. Otro problema que puede causar sintomatología parecida es el caso de deficiencias de nutrientes. En este caso pudiéramos hablar del boro, que tiende a encrespar, a arrugar las hojas de crecimiento, al igual que lo puede hacer una deficiencia de calcio. Entonces, podemos tener una deficiencia de calcio o una deficiencia de boro, y estas deficiencias se tratan haciendo aplicaciones foliares o al suelo de estos nutrientes. Y también resolveríamos el problema si fuera ese el caso. Otra posibilidad, otra deficiencia que pudieran parecerse son las deficiencias de hierro, que tienden a producir aclaramientos en las nervaduras, entre las nervaduras, en la lámina, en medio de las nervaduras, en los brotes más tiernos. Sin embargo, esas deficiencias de hierro se manifiestan como clorosis regulares. Es decir, si agarramos la hojita y la dividimos por la mitad, como si fuera un libro, las manchas que están de este lado, las manchas amarillas, deberían ser similares a las manchas amarillas que presentan en este otro lado de la hoja, en las partes más altas. Eso es un indicativo de una deficiencia. Ahora, si las manchas que están de este lado no coinciden con las manchas de este lado, en los cogollos, en las partes más tiernas de la planta, en las hojas más nuevas, pues puede ser que sea un ataque de virosis. Entonces, si fuera una deficiencia de hierro, con hacer aplicaciones de hierro en forma foliar, se corregiría el problema. Otro nutriente que puede producir un síntoma parecido es el caso del zinc. Pero el zinc produce ciertas clorosis parecidas a las del hierro, pero lo más importante es que las hojas del zinc salen alargaditas, no son tan redonditas como las hojas normales de la planta. Eso sería una forma de diferenciar si es un ataque de zinc. Y la otra cosa que presenta con el zinc es que los entrenudos en las partes más tiernas se recortan mucho y son muy arrocetadas. Entonces eso es un síntoma de una deficiencia de zinc que se corrige con aplicaciones foliares al zinc, al suelo y al follaje. Entonces ya hemos visto las distintas cosas que pudieran dar la apariencia de ser una virosis y que no sean virosis, que son todas relativamente fáciles de corregir.
Ahora, una vez que ya sepamos que la planta tiene una virosis y que porque hemos descartado estas otras opciones, entonces es muy probable que la planta tenga virus. Lo ideal es hacerles unas pruebas de PCR parecidas a las que se hacían en la enfermedad esta que se presentó en el siglo XX, en el año 2020, perdón. Pero eso normalmente no está disponible para la agricultura. Entonces vamos a asumir que en el caso de que no se presenten ataques de ácaro, ataques de thrips, deficiencias de alguno de estos nutrientes, por descarte vamos a llegar a que se trata de un episodio de virus. Hay veces que los virus son tan frecuentes y tan comunes, o sea que se repiten año tras año, que simplemente viendo la planta ya uno sabe que tiene el ataque de una o determinada virosis. Pero lo ideal siempre es llegar a identificarla, porque eso nos va a permitir a darnos luces sobre qué estrategia de control hacerla. Por ejemplo, existe un virus como el PBY que se transmite por áfidos. Entonces, por supuesto, si queremos controlar la diseminación de esta enfermedad, debemos controlar áfidos. Y nuestro esfuerzo en la plantación será controlar áfidos. Por otro lado, si tenemos TSWB, que es otro virus, ese se transmite por thrips. Entonces, la estrategia para controlar el ataque del virus sería controlar la diseminación del thrips. Por eso es que es muy importante llegar a saber quién. Si es TYLCB, el TYLCB se transmite por mosca blanca. Entonces, para controlar el avance del TYLCB, debemos controlar a la mosca blanca. Si tenemos un ataque de TMB, que es un virus muy estudiado, que es el virus del mosaico del tabaco, deberíamos dejar de fumar y prohibirle la entrada a nuestras plantaciones a personas que fumen y hacer medidas de control en las podas, porque tocando las plantas y tocando otras plantas, simplemente tocando, la transmite, y entonces el ente transmisor sería el ser humano. Y los fumadores son grandes diseminadores de TMB, al igual que los que mascan. En Venezuela tienen la costumbre de mascar una cosa que llaman chimó. Los mascadores de chimó también son grandes transmisores del TMB. Entonces, ya vimos por qué es importante llegar a saber exactamente qué virus es el que nos está afectando. Y lamentablemente lo que la identificaría plenamente serían las pruebas de PCR, no siempre disponibles. Entonces tenemos que tratar en forma visual de saber qué enfermedad nos estamos enfrentando. Entonces, ya sabemos que tenemos el virus y tenemos una idea de cuál virus es. Bueno, la noticia que les tenemos es que las plantas, a diferencia del ser humano y los mamíferos, las plantas no tienen un sistema inmunológico que les permita atacar a los virus y curarse. Si a ustedes les da el virus de la gripe, en una semana se curan, porque el sistema inmunológico se encarga de destruir los virus dentro del organismo y se crean los anticuerpos necesarios y el organismo se cura a sí mismo. Eso no ocurre con las plantas. Una planta enferma muere enferma, no tiene forma de curarse. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es eliminar esas plantas enfermas. Principalmente si la plantación, en el caso por ejemplo del cultivo del tomate, está muy pequeña, entonces nosotros eliminamos esas plantas enfermas antes que contagien a las otras plantas de la plantación. Eso es como hacemos cuarentena, que nos quedamos en la casa y no salimos si tenemos una enfermedad. Igualito pasa en las plantas, solo que en este caso, como la planta tiene menor valor, simplemente la eliminamos, y al eliminar esa planta enferma, pues sencillamente estamos sacando del ecosistema esos virus que nos pueden dañar el resto de la plantación. Eso se puede hacer siempre y cuando la incidencia de la enfermedad sea menor del 5% de las plantas del cultivo. Cuando ya la incidencia de la virosis supera el 5% de las plantas del cultivo, no tiene sentido hacer ningún control de erradicación de plantas enfermas y se puede dejar que la enfermedad prospere y bueno, el cultivo dará lo que pueda dar, pero ya no vale la pena gastarle más dinero en control de la virosis.
porque va a ser más caro el control que lo que vamos a obtener si dejamos las plantas. Bueno, entonces eso es la forma en que se trabajan las virosis. Otra cosa que podemos hacer es que, bueno, si se nos presenta una virosis en un ciclo de cultivo, la investigación en genética de semillas ha avanzado tanto que en el mercado existen plantas resistentes a distintos virus. Entonces podemos elegir una nueva variedad, un nuevo híbrido que sea resistente al virus que estamos teniendo problemas. Entonces, al sembrar esa nueva semilla, ya no se presentará más nunca la presencia de esa virosis específica. Puede llegar otro virus, pero ese virus que nos estaba causando en el pasado deja de ser un problema. Sencillamente sembrando plantas que genéticamente tengan las características que nosotros estamos buscando. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com, en esta oportunidad tratando el tema de las virosis en las plantas. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.